respecto a este tema, que fue de la lección pasada sobre momentos de inercia, tendríamos, para el área mostrada en las figuras, determine el momento polar de inercia con respecto a, primero, el punto O y luego el centroide del área. ¿Qué podemos identificar en este caso? Bueno, si me piden el área con respecto, bueno, el momento polar de inercia con respecto al punto O, primero vamos identificando cuáles son las figuras que arman esta sección transversal. Entonces, bien, una vez teniendo la figura 1, la figura 2 y la figura 3, podríamos empezar a determinar cuál es el momento de inercia polar con respecto al punto O. Note que en el formulario nosotros encontramos el momento de inercia con respecto a ese punto, a ese mismo punto O, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, al menos con respecto al cuarto de círculo, podríamos determinar directamente que el momento de inercia polar con respecto al punto O es un octavo, claro, podemos identificar que es el mismo punto O, un octavo pi r a la cuarta, ¿verdad? ¿Cuánto vale r? R vale 50, entonces 50 a la cuarta. ¿Esto cuánto es? Esto me quedaría con un valor de aproximadamente 2,45 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, ¿verdad? Y bien, una vez teniendo eso, ¿qué más podemos darnos cuenta? Claro, habría que determinar lo mismo para la figura 2 y para la figura 3, ¿verdad? Entonces, con respecto a la figura 2, note que en el formulario tenemos el momento de inercia, pero con respecto al eje polar, ¿verdad? AJC. Pero no es el punto O, ¿verdad? Entonces, ¿qué habría que hacer para determinar ese momento con respecto al punto O? Habría que determinarlo con el teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Entonces, el momento de inercia con respecto al eje O sería el momento de inercia centroidal. Ah, pero este es el momento de inercia centroidal de la figura, no de cada una de las figuras. Entonces sería el momento centroidal de este rectángulo más el área por la distancia al cuadrado, ¿verdad? Claro, ¿cuál distancia sería? Sería la distancia que corresponde a esto de aquí, ¿verdad? Tendríamos que sacarlo por Pitágoras, esta distancia de aquí. Vamos a llamarlo d sub 1. ¿Sí? Entonces esta distancia de sub 1 sería de calculándolo directamente aquí, bueno, la distancia de sub 1 al cuadrado sería de 25 al cuadrado más 12,5 al cuadrado, ¿verdad? Eso sería la distancia de sub 1. Y bien, luego, ¿qué habría que hacer para la figura 2? En total, el momento de inercia total, bueno, con respecto al eje O, sería igual al momento de inercia centroidal, ¿no? 1 sobre 12 por la base. ¿Cuánto es la base de ese rectángulo? 50, ¿verdad? La altura, 25. Luego, la base al cuadrado, 50 al cuadrado más 25 al cuadrado, ¿verdad? Ah, pero ¿qué hace falta? Hace falta el valor del área, que no sería más que el área de ese rectángulo, ¿sí? Multiplicado por la distancia de sub 1 que nosotros hallamos previamente. Entonces sería 25 al cuadrado más 12,5 al cuadrado, ¿sí? Entonces, este valor sería el valor del momento de inercia polar con respecto a el rectángulo, ¿no? Siendo este aproximadamente 1,3 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, ¿sí? Entonces ya una vez habiendo determinado este valor, ¿de qué nos podemos dar cuenta? Que si nosotros queremos sacar el momento de inercia polar con respecto al rectángulo, va a ser algo similar, ¿verdad? O sea, va a tener la misma distancia de sub 1, o sea, va a tener el mismo valor numérico, ¿sí? Entonces, ¿qué también nos podemos dar cuenta? Es la misma figura, por tanto, este valor también corresponde a el rectángulo 3, ¿sí? O sea, para la inercia total de la figura con respecto al eje O, tendríamos que sumar J sub O, que es el rectángulo J sub O de 1, más dos veces J sub 2 de O, ¿verdad? ¿Sí? De 2. Entonces, por tanto, el momento polar total sería igual a 2,45 por 10 a la 6 más dos veces 1,3 por 10 a la 6, ¿sí? Entonces, ese valor sería aproximadamente 5,05 por 10 a la 6, ¿sí? Milímetros a la cuarta. Ahora, ¿qué más tenemos que poner en consideración aquí? Bueno, ya hemos determinado todo lo que me piden hasta el literal A, pero ¿qué más me solicitan hacer? Encontrar el momento de inercia polar con respecto al centroide del área, ¿verdad? Entonces, mi primer paso sería determinar justamente cuál es ese centroide del área. ¿Cómo determino cuál es el centroide del área? Bueno, solo habría que hallar justamente el centroide de la figura, pero de la figura total, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hallo ese centroide? Bueno, habría que ver justamente con las áreas que corresponden a cada uno de estos. Vas a anotar primero el número de la figura a la cual nos referimos, sería 1, 2 y 3, el área, luego la distancia al eje, bueno, la distancia desde nosotros vamos a tomar la referencia, que podría ser un eje que yo ubique justo en el punto O por
solo para, no para aprovecharme, sino para tener la referencia por conveniencia, claro, yo podría tomar ese eje centroidal justo en el punto O. ¿Por qué conveniencia? Bueno, porque no habría la necesidad de hallar, claro, ¿qué puedo identificar aquí? Que si yo determino el momento de inercia, bueno, el eje centroidal, o sea, la distancia y es, entonces si yo determino esta distancia del eje centroidal, bueno, aquí vamos a anotarla con una notación diferente. Vamos a denotarla con una notación diferente. Sería y'. Si yo determino esta distancia, sería la misma que respecto a x', ¿verdad? Cierto. Entonces, solo me haría falta determinar ese y', que sería la sumatoria de el área por la distancia del eje centroidal de cada una de las figuras sobre la sumatoria de las áreas, ¿verdad? Entonces, el área, ¿cuánto sería el valor del área? Bueno, ya puedo darme cuenta de eso. Esto es un cuarto de círculo, entonces sería pi cuartos por el radio al cuadrado, ¿sí? El área de las demás figuras son el área de un rectángulo, entonces solo sería 50 por 25 para cada uno de los dos. Ah, pero ¿cuánto vale el área? Bueno, ya en el otro caso, el valor del centroide. Bueno, sí, eso sí tendría que verificar en el formulario cuánto corresponde, pero ¿qué podemos darnos cuenta? Bueno, si sería el área del centroide de este cuarto de círculo estaría ubicado aquí. ¿Cuánto valdría eso? Sería 4 por el radio sobre 3pi, ¿verdad? Entonces, esa sería la distancia. Voy a dejarla por el momento expresada. 4 por 50 sobre 3pi. Ahora, la distancia con respecto al otro sería, bueno, respecto a la figura 2, tendría un valor de 25, ¿verdad? ¿Cierto? Y para la figura 3, bueno, esta creo que era la figura 2, vamos a hacerlo bien. Entonces, para la figura 2 sería menos 12.5. Sí, y como mencioné previamente, para la figura 3 sería de 25, ¿verdad? Bien, entonces habría que determinar el producto de cada uno de ellos, quedándome así. El primero como 45, bueno, 41.67 por 10 a la 3, 31.25, bueno, a ver, menos 15.625 por 10 a la 3 y 31.25 por 10 a la 3, ¿verdad? Entonces, haciendo las sumatorias respectivas, tendría como valor resultante 57.29 sobre 4.463. ¿Cuál es el 4.673? La suma de todas las áreas. Entonces, el valor de este eje centroidal sería de 12.83, que como ya mencioné previamente, bueno, en milímetros, como ya mencioné previamente, es el mismo valor para x', ¿verdad? ¿Por qué? Porque se da eso por simetría, ¿verdad? Entonces, ya una vez habiendo determinado aquello, ya solo me faltaría determinar el momento de inercia con respecto al centroide. Pero, ¿qué podemos identificar en este caso? Bueno, si vamos a encontrar el momento de inercia con respecto al centroide, no haría falta determinar cada uno de estos momentos con respecto al centroide de cada una de las figuras, sino que ¿qué podemos aplicar en este caso? Podemos aplicar el teorema de ejes paralelos. Entonces, para el literal B, vamos a volver a usar el teorema de los ejes paralelos, de tal forma que, bueno, yo conozco el momento de inercia con respecto a un punto O. Este es igual, por teorema de ejes paralelos, digamos de la figura total, es igual al momento de inercia polar con respecto al centroide, ¿sí? Sumado con el área por la distancia al cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es esa distancia? Esa distancia ya no va a ser la misma que anteriormente consideramos, sino que esa distancia va a estar ubicada justamente en, claro, va a ser la distancia desde el punto O hasta el centroide. ¿Sí? Entonces esa distancia vamos a denotarla por D. ¿Y cuánto equivaldría a esto? Bueno, sería el valor de, bueno, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto habíamos determinado que era el anteriormente? 12.83, ¿verdad? Entonces sería 12.83 al cuadrado más 12.83 al cuadrado, ¿verdad? Por Pitágoras. Finalmente, bueno, aquí el cuadrado, sí. Aquí va el cuadrado, sí. Entonces, bien, ¿cuál es el área, el momento de inercia polar que a mí me interesa? Me interesa calcular el momento de inercia polar con respecto a el centroide, ¿verdad? Entonces, este momento de inercia con respecto al centroide es igual a momento de inercia total que anteriormente calculamos menos el área por la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces, este momento de inercia centroidal sería, bueno, ¿cuánto valía el anterior que habíamos calculado? 5.05 por 10 a la 6, menos el valor del área, que ya habíamos determinado que era 4.463, ¿sí? Y multiplicado por la distancia al cuadrado. ¿Cuánto era esa distancia al cuadrado? Ese valor que habíamos hallado previamente, 12.83 al cuadrado más 12.83 al cuadrado, ¿sí? Entonces,
Ya una vez habiendo determinado todo eso, ya podríamos hacer la resta, que me daría como resultado el valor de inercia total, bueno, el valor de inercia con respecto al eje centroidal, ¿verdad? Aquí una corrección, bueno, justamente aquí me quedaba por 10 a la 3, ¿cierto? Entonces cada uno de estos valores por 10 a la 3, y claro, por eso es que se simplificaban, no lo había notado en ese caso, pero aquí sería 4.463 por 10 a la 3, que el valor resultante real sería de 3.581 por 10 a la 6, ¿verdad? Justamente desde aquello me puedo dar cuenta, quizás porque el valor es demasiado pequeño como para considerarlo el valor del área total de la figura, ¿verdad? Entonces, claro, el área total sería 4.463 por 10 a la 3. Entonces, ese valor del eje centro del momento polar con respecto al eje centroidal sería de 3.581 por 10 a la 6. Entonces, esa sería la respuesta para el literal B.